Asturias se salva luchando. Asturias se salva luchando. Asturias se salva luchando. Quería, para comenzar la intervención, decir que esto es una decisión de un grupo de gente, todos relacionados con la mina, que teníamos una inquietud concreta. ¿Por qué? Todos sabemos lo que está sucediendo con compañeros y la posibilidad de que esto se extienda al total de la minería. Compañeros con amenazas de perder el puesto de trabajo y con los seres planteados. ¿Por qué decidimos hacer este llamamiento? Porque queremos volver a plantear una unidad de lucha y de respuesta a una situación concreta que de todos es sabido y con conciencia que tenemos que nos puede llevar a la ruina total de las comarcas mineras. Yo había puesto un papel, unas reflexiones y como tal paso a leerlas. La situación en que se encuentra actualmente el sector de la minería y en particular el conflicto que se sucede en las empresas del empresario Vitorino Alonso, sometiendo un día sí y otro también a total sufrimiento por falta de cobro y otra serie de cumplimientos de su empresa, nos tiene que hacer reflexionar sobre las causas que nos llevan a esta situación. Hay que destacar que la decisión del cierre de la minería es una cuestión política que en su momento se acabó de tomar con el gobierno de Zapatero, con la firma del Real Decreto 134/2010 de 27 de febrero, donde se aprueba la resolución de restricciones por garantía de suministros, siendo esto un eufemismo para definir el cierre total de las unidades de producción. Esto asumido en parte por las principales organizaciones sindicales. Esta decisión tomada en su día por el PSOE, enseguida y seguida con entusiasmo por el gobierno actual y en especial por el ministro de Industria, que en su afán por desprestigiar al carbón como industria contaminante, pero omitiendo intencionadamente que el cierre de nuestras minas significa suplir el carbón nacional por importación, que por sus métodos de explotación similares a los nuestros, más la suma de todo el proceso de transporte, suma la cifra de un 6% de incremento de aporte de CO2 a la atmósfera. Cuando hablan de que nuestra fuente de energía, esto es el carbón, es tremendamente contaminante. Lo otro va a ser bastante más. Esto sin contar que el precio del carbón actual tiene un coste de 12 euros por tonelada, por encima del precio de venta del carbón nuestro. El carbón que viene de fuera, conviene recordar que en su mayoría está manchado de sangre, que lo que significa eso es un abuso en las condiciones laborales de la gente que en otra parte del mundo está poniendo su vida para ello. Los firmantes del cierre de la minería condenan al paro y a la marginación, por lo mismo a la miseria, a todas las comarcas mineras. Son a la vez los grandes beneficiarios de las multinacionales del sector eléctrico, que podemos ver en sus consejos de dirección a nombres como Felipe González, José María Aznar, Elena Salgado y un sinfín de ETCs, todos ellos ministros, que además de tener sueldos vitalicios con sus correspondientes coches oficiales y escoltas, reciben sueldos millonarios de estas actividades y califican de privilegios al sector de la minería. Es el momento de pedir responsabilidades y de preguntarse ¿a dónde fueron los fondos mineros? Que deberían de servir para reactivar el empleo y en el mejor de los casos sirvieron una parte ínfima para embellecer ciudades como Oviedo con sus famosas farolas, algunas inutilizadas actualmente. ¿Cómo es posible que el gobierno del Principado diga apoyar la minería y a su vez dé la autorización necesaria para que Goldman Sachs llene el puerto del Musel con la intención de especular y de sobra sabido que el incremento del precio del carbón está alcanzando un máximo prácticamente histórico y se prevé
un 30% más de su vida. La pregunta que nos podemos hacer, si tanto apoyo hay del Principado, ¿por qué les dan el permiso de desembarcar los barcos? ¿Cómo es posible eso? Creo que es para reflexionar. Ante este despropósito, solo cabe apoyar la lucha que se prevé larga de los diferentes compañeros de las empresas afectadas y del resto de los que puede y del resto de lo que puede ser. Es el momento de decir claramente que tenemos que luchar hasta el final, que no podemos permitir semejante abuso por la consiguiente merma de las comarcas, el empleo, lo único que nos queda, a pesar de lo que digan, es, a mi juicio, la mayor batalla que tenemos que dar. Para terminar, quisiera decir que en las situaciones en las que nos pueden abocar una serie de lustres increíbles, por decirlo de alguna manera, en las cuevas de Alibaba, que miraron para otro sitio y que nunca quisieron tomarse en serio unas responsabilidades que tienen. Decirles y recordarles que a pesar de todo no se nos olvida. Hay que luchar hasta el final y estoy seguro de una cosa. No podemos permitir que nos cierren las minas. Tenemos que pensar que la cuenca de Narcea, Tineo, Begaña y lo poco que queda de Tromaleón no se extinga. Gracias. Vamos a ver, hacer una pequeña aportación a lo que Segundo aquí habló, decir que esto que, como lo que hicieron estos compañeros de hacer esta convocatoria, nos parece una cuestión de puta madre, que tendría que haber más cosas de estas. Yo nada más que aportar que como militante de la corriente sindical de izquierdas sí queremos decir que todas estas zonas lo que opinamos es que la salida va por echar a todos estos pistoleros y por la nacionalización del carbón. El carbón como materia prima autóctona. Mientras no nos demuestren lo contrario, y nos den una salida como es debido, por lo menos que nos dejen comer de lo poco que tenemos. Quiero aplaudir esta actuación que hicieron estos compañeros. Ojalá les demás zonas copien esto que hicieron estos compañeros y cada vez seamos mayores los que pidamos que Asturias se salva luchando. Aquí en estos momentos tenemos que el día 26 de febrero los trabajadores de Pilotuerto pueden ir todos a la calle. Han presentado un expediente, un ERE de extinción de contratos, y es muy extraño que estemos hoy, a día 13, hay un expediente de despido de todos los trabajadores de Pilotuerto, del grupo de Vitorino Alonso, y resulta que no se hace ninguna movilización y no se convoca ninguna manifestación y no se convoca absolutamente nada. ¿Qué es lo que está pasando para no hacer nada y dejar que la minería se cierre? Y como decían los compañeros, si cierra la minería, lo poco que queda en las cuencas, pues el único camino que nos va a quedar es la emigración. Es decir, los jóvenes no van a tener absolutamente nada. Entonces, yo quiero aprovechar aquí esta concentración para hacer un llamamiento a todos los sindicatos que con todo el pueblo de Cangas del Narcea y todo el pueblo de Tineo y demás pueblos de la zona, oye, se empiecen a hacer movilizaciones y que no se consientan, porque si aceptamos los despidos de Pilotuerto, el camino para el resto de la minería es el mismo. Es decir, ¿cuándo se vio que quieran cerrar una mina, aunque luego la quieran abrir con otras condiciones peores? Pero en estos momentos está el despido de 77 trabajadores de Pilotuerto y no hay convocado ninguna movilización para defender la mina y evitar los despidos.
Y nosotros queremos hacer un llamamiento a comisiones, a UGT y a todos los sindicatos y a todo el pueblo para salir a la calle a defender las minas, que ya es lo último que queda en las cuencas, en la cuenca del Lalón, en la del Caudal y en la del Narcea. Entonces esta concentración lo que pretende es hacer una llamada de atención y decir qué está pasando y por qué los sindicatos no convocan ninguna acción para defender y evitar que las minas cierren. Y nada más. Entonces esta concentración es el inicio, pero yo creemos que estos compañeros que han tomado esta iniciativa, estos mineros aquí del Narcea, pues bueno, pues en próximos días se vuelvan a convocar nuevas acciones y nuevas movilizaciones, porque si no nos lo cierran todo. Y yo creo que aquí tenemos que participar todo el mundo, no solo los propios mineros, sino los ciudadanos y el pueblo de Cangas del Narcea, porque si no esto va a ser la ruina. El único camino que nos queda allí es la emigración, nada más. Hay que salir a la calle, hay que pelear, hay que resistir y evitar los despidos en Pilotuerto y evitar el cierre de la minería, nada más. Les mines se salva, un chavo. La mina se salva.